O sea, Aló, aló, muy buenos días. Muy buenos días, amigas de Sanidad para la Mujer. Qué gusto tenerlas de nuevo aquí en esta semana que vamos iniciando y vamos a iniciar con muchos ánimos, con muchas ganas. Estamos en el mes del amor, de la amistad, que lo celebramos, ¿verdad? Y ya saben que primeramente celebramos pues el amor de Dios y se lo celebramos 365 días, ¿verdad? Pero es bonito recordarnos de cómo el amor de Dios siempre está ahí presente para nosotros, siempre nos acompaña independientemente de cómo nosotros nos portemos con Él, lo aceptemos o no, Él está ahí con su amor para nosotros. Y hoy tenemos una invitada muy especial, una amada pastora que yo quiero mucho, que Dios nos juntó, no sabemos ni cómo, ¿verdad? Pero ahí el Señor sus caminos. Laura Ortiz, pastora, bienvenida, bienvenida, pastora. muchas gracias, Pastora Arlene. Para mí es un placer y es un gusto estar con ustedes, siempre de bendición, aprendiendo de cada una de las siervas de Dios que están aquí. Y como lo dijo la Pastora Arlene, yo soy Laura Ortiz de la Iglesia Pequeña Jerusalén en San José, California. Ahorita estamos en mi pueblo natal, que es Pénjamo, Guanajuato, y para mí es un privilegio estar con ustedes compartiendo la palabra, lo que Dios nos ha dado. Gracias, Pastora Arlene. Gracias, bienvenida y bienvenidas a todas nuestras amigas que se están conectando. Déjenos ahí, escríbanos un saludito de dónde nos están escuchando. Tenemos aquí a Zuleima Beltrán, a mi hermana Dana, bendiciones. Déjenos saber si nos escuchamos, nos vemos bien. Cualquier problema ahí con el audio nos dejan saber en un comentario. Amadas hermanas, pues hoy tenemos una entrevista, una charla del amor de Dios muy padre, muy hermosa. Pero antes me gustaría que Laura te presentes y les digas a nuestras amigas quién es Laura y qué hace Laura. Bueno, mi nombre es Laura. Soy Laura Vargas, pero por mi esposo, soy Laura Vargas de Ortiz. Y como les digo, es un privilegio para mí estar aquí. Ahorita, principalmente, ¿verdad? Estamos trabajando en el pastorado, en el ministerio con mi esposo, pero en mí yo fui asistente de maestra, trabajé muchos años para el Distrito Unificado de San José, estudié también el comportamiento de los niños para niños autistas. Mi fuerte es la educación especial, para eso el Señor me preparó y fue un trabajo que disfruté al máximo. Y bueno, antes del llamado del Señor, fuimos también, ¿verdad? Maestros en la escuela dominical, consejeros matrimoniales. Estuvimos en la universidad también preparándonos para trabajar en esto que es la educación en los niños. Y bueno, es algo extenso, es algo, muchas cosas, muchas anécdotas que se pueden compartir, ¿verdad? Pero pues el plan del Señor era otro. El Señor nos preparó en conocimiento y ahora estamos sirviendo al Señor. Tengo 4 hijos, tengo 4 nietos que son el alma, que son la alegría de la casa, a los cuales extraño mucho, pero primeramente el Señor estaremos de regreso con ellos en California. Ahorita estamos aquí en Pénjamo, visitando comunidades, ministrando en iglesias que han pedido la cobertura y es un gozo estar en el lugar donde uno nació. Siempre es de alegría y de bendición cuando las personas te conocen desde tu niñez y puedes entablar diferentes conversaciones con ellos. Qué bendición, Pastora Laura. Amén. Qué bendición tenerte hoy aquí con nosotros y sabemos que esta charla que vamos a tener hoy, el día de hoy, acerca del amor de Dios, cómo el amor de Dios restaura no solo el corazón de Laura, no solo la salud Ay, física, sino también vino a poner mucho orden. Vamos a platicar a más hermanas que se están conectando. Laura nos va a dejar entrar en su corazoncito, nos va a dejar entrar en su intimidad, en su vida y nos va a platicar de una situación que ella vivió hace un tiempo en la que Dios le mostró. Yo cuando leí tu carta, Laura, quedé enamoradísima de ese testimonio que nos vas a contar. Sé que nos va a animar, sé que nos va a confirmar, sé que va a alentar y más en estos tiempos en que hemos estado pasando muchas enfermedades, hemos estado pasando muchas
desorden en los hogares. Así es que sé, Yes. Laura, que tu palabra va a ser de bendición. Gracias. Y introdúcenos esa situación que tú pasaste de sanidad física y también del corazón. Platícanos, ¿qué pasaste, Laura? Así es. Pues como les inicié diciendo, para mí en un tiempo la preparación, ¿verdad? Académica fue muy importante. Para mí, cuando yo llegué a Estados Unidos en el año 1987, pues sin saber el idioma, iba con mi hija mayor de 2 años y embarazada de mi segunda hija. Entonces, pues te encuentras un poco desconcertado con muchas situaciones, pero la misericordia y la bondad de Dios se presentaron a nuestras vidas, primeramente con mi esposo, y mi esposo desde ese tiempo ha sido un siervo grande del Señor. Entonces, empezaron las situaciones, ¿verdad? De los conflictos, los malos entendidos, él siempre en el trabajo, yo siempre con las niñas, y iniciamos como esa separación, un poco de separación sentimental, separación de comunicación, no estás aquí, yo estoy con los niños, tú todo el día estás fuera, tú no te das cuenta de lo que pasa. Todos esos conflictos fueron creando heridas en mi corazón por la soledad, por la tristeza, que vas a un país de diferente idioma, pero lo más importante, que Dios habla nuestro idioma. La comunión con Él, no necesitamos hablar otra cosa más que el mensaje, el idioma espiritual con Él. Cuando se presenta Dios a nuestras vidas, nos abre una pauta para una tregua, pero aún así los afanes de la vida te llevan por otros lugares. Aunque amas al Señor, lo amas simplemente, pero no lo escuchas y no lo obedeces. Esa es la diferencia. Entonces, cuando yo me dediqué más a prepararme para trabajar, para tener algo más para los niños en sus tareas, en las entrevistas con los maestros, me desvié. Aunque seguía trabajando en la iglesia, seguía como maestra de niños, seguíamos con los dramas de los niños y era una ilusión. Empecé a trabajar y poco a poco me empecé a alejar del Señor. Mi pastor me decía, Laura, tienes que estar en la iglesia, Laura, tienes que venir. Le decía, sí, tengo que venir, pero también tengo que prepararme. Dejaba otras situaciones, hasta me fui a la escuela a prepararme mejor. Se me presentaron retos en el trabajo, los cuales yo sé que el Señor me respaldaba, pero el amor de Dios estaba como en segundo lugar. El servicio al Señor estaba en el segundo plano. Para mí mi vida eran mis hijos. En ese tiempo ya tenía mi tercer hijo, mi varón, dos niñas y mi hijo que es varón. Entonces me fui involucrando demasiado en la educación, demasiado con ellos. Y llega el momento en que el Señor, cuando tú ya te estás con el Señor tiene un plan para tu vida y tú lo sabes. Dice el Señor, espera un momento, vamos a esperar un momento, vamos a parar aquí. Empecé a sentir unos síntomas muy raros en mi cuerpo. Yo amo los niños de educación especial, que eso era en lo que yo trabajé por muchos años para el Distrito Unificado de San José. De pronto que la mano, de pronto que el pie, de pronto que mis manos se entumían, de pronto el cansancio. Y yo decía, pero si yo soy activa, a mí me gusta este trabajo, yo amo este trabajo, es mi ilusión. Mis hijos, empecé a involucrar a mis hijos en el amor hacia estos niños. Mis hijos también estaban involucrados ahí. De pronto llega el momento en que ya no puedo más, porque mi casa estaba retirada como 5 o 10 minutos y casi me quedaba dormida al volante. Wow. Ese cansancio fue algo muy difícil para mí, fue muy difícil. Y con la separación que teníamos con mi esposo emocional, sentimental, las heridas, nos encargábamos de dar todo para afuera, pero nunca nos encargábamos de estar acá para adentro. Nos encargábamos de estar en todo, pero lejanos el uno del otro. Eso a mí, esa soledad, esas tristezas y esas cosas causaron mucho dolor en mí, causaron mucha tristeza que la representaba ¿cómo? Con gritos, con enojos, con pleitos, con insultos, en nada, en ocasiones nada estábamos de acuerdo, ni para salir a un lugar, ni para estar con los niños, para nada, todo era un pleito. Honestamente, yo fui muy agresiva, yo fui Sí. muy agresiva, lanzando cosas de vasos, tazas, o sea, mi agresividad se manifestaba, mi inconformidad se manifestaba, mi dolor se manifestaba
Ujú. en varios aspectos. Sí. Llega el momento en que le digo a mi esposo, no me siento bien, vamos al doctor, porque ya mis pies eran como de piedra, mi piel se estaba empezando a poner la famosa mariposa en el rostro por este diagnóstico, no sabía lo que era. Y finalmente me dan un diagnóstico, el doctor me dice, Laura, me dio un diagnóstico terrible, terrible. Me dice, Laura, tu diagnóstico es lupus. Me dice, ahorita tienes mucho dolor, te vamos a inyectar, pero esto no se sana, no tiene sanidad, no tienes mejoría, vas a ir empeorando, tu situación va a ir en decadencia porque va a afectar tu sistema neurológico, puede afectar tus riñones, puede afectar varios órganos internos en ti. Entonces, para mí eso como que dije, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué esto? Y Ok. entonces yo, uh-huh, Sí, bueno, fue algo terrible. Uh-huh. sí, Laura, gracias, qué hermoso. Mire, entonces, para los que se están conectando, Laura nos está platicando una situación que ella pasó hace unos añitos. Laura llega de emigrante a Estados Unidos, a un país con diferentes estilo de vida, diferente cultura. Obviamente me imagino que sin toda tu familia dejaste todo allá, ¿verdad? A Sí, una tierra nueva y claro. empezaron los problemas como el esposo se dedicaba al trabajo. Aquí es un país que no trabajas 8 ni 6 horas, trabajas 12, 14 horas. Entonces, aquí Yes. tienes, para cuando vas iniciando, tienes que trabajar muchísimo. Ese esposo dedicado al trabajo, buen hombre, pero dedicado al trabajo, viene una separación emocional. Laura decide enfocarse en sus hijos, en una carrera, le da Dios el talento, el anhelo de estudiar, prepararse para niños especiales y se va enfocando en eso al punto que eso viene a ser una separación aún más de su matrimonio y una separación aún más de Dios, de la iglesia. Seguías caminando con Dios, pero tu corazón ibas poniendo otras cosas en los pilares de arriba y Dios iba cada vez bajando un poco más en ese eslabón. Y como me comentabas en tu cartita, viene un toque de Dios en tu hombro donde te dice, Laura, voltea a verme, hija, voltea a verme. Y como yo siempre les comento, a Dios lo vamos a voltear a ver por amor o por dolor. Y viene esa Yes. situación donde te diagnostican una tremenda enfermedad. Platícanos un poquito más acerca de esa enfermedad para nuestras amigas que no la conocen. Platícanos cómo era tu vida con esa enfermedad. Al principio, cuando fui diagnosticada, algo que es tan importante cuando tienes una pareja que es un siervo de Dios, ¿verdad? De una persona que utiliza las palabras en el momento justo. Cuando yo salgo de ese diagnóstico, que fue terrible, que era una condena de muerte prácticamente, y salgo y le digo a mi esposo y me dijo, Laura, dice yo, me dio mucho ánimo, pero me dice, Laura, vamos a buscar la alternativa, pero esto no es lo que quiere Dios para ti. Y yo me quedé como, dice, vamos a hacer la lucha, vamos a hacer lo posible. Esta enfermedad se trata más que nada de una debilidad del sistema inmunológico. Los glóbulos blancos se multiplican y empiezan a atacar los glóbulos rojos. Esto te produce una inflamación en tus coyunturas, en tus articulaciones. A mí se me presentó de una manera que no podía salir al sol porque mis ojos estaban como siempre con mucha infección, con mucho desecho. Mi piel se tornó como mucho salpullido, mis manos muy inflamadas, mis pies muy inflamados, mi rostro inflamado en gran manera. No podía caminar, no podía sentarme, no podía acostarme. Es un dolor continuo y constante. Para dormir me costaba mucho trabajo. No tenía la paz para sentarme. Para Wow. este tiempo yo tenía una niña de 4 años que llegó después de 10 años. Ya mis hijos eran adolescentes. Entonces, eso fue una de las cosas que más tocó. Gloria a Dios, gloria a Dios. No poder atender a una niña, no poder darle lo que ella necesitaba.
es algo que toca tu corazón, es algo que te hace clamar a Dios, es algo que te hace tener esa intensidad de buscarlo. Sí, Entonces, para este tiempo, mi esposo deja de trabajar para cuidarme a mí. ok. Dios conoce los planes, Dios conoce las situaciones, pero cuando estás en una situación de enfermedad, se te hace difícil entender el plan de Dios. Lo que haces no es renegar, pero sí buscarlo, pero no lo entregas a Él. No entregas las cosas que en realidad te están matando, como dice la palabra de Dios, mientras callé mis huesos envejecieron. Y yo estaba envejeciendo por callar mi rencor, por callar mi resentimiento, por callar mi dolor. Cuando mi esposo decide dejar el trabajo y yo dejar también el mío, fue un estira y afloja en casa porque él me llevaba a terapias, él reacondicionó la casa, el baño, para que yo pudiera sujetarme, para que yo pudiera levantarme, para que yo pudiera ir al baño. Él me tenía que bañar a mí. Él, ¿sabe ustedes cuando tú tienes un resentimiento con una persona y de pronto esa persona te muestra su amor y su nobleza? Es como decir, ¿qué estás haciendo? O sea, de pronto no lo quieres recibir, pero de pronto sabes que lo necesitas, pero a la vez te molesta su actitud de nobleza, te molesta lo que hace y dices, no, no quiero que me lo hagas, yo lo puedo hacer, pero por dentro estás deseosa de amor, estás deseosa de atención, estás deseosa de esas palabras de ánimo. El Señor usó ese tiempo para restablecernos, para perdonarnos, para entendernos, para hacernos entender su amor y su misericordia, para encontrar yo al Dios que yo buscaba solamente como una biografía de quién es Dios, qué hace Dios, pero nunca tener la entrega a Dios, el encuentro con Dios. Yo le doy muchas gracias a Dios porque en ese tiempo mi esposo pudo ministrar mi alma con la palabra y con el ejemplo. Él me decía, Laura, lucha, Laura, pelea. Yo le decía, pero ¿cómo voy a pelear si esto me duele? Si esto no me deja dormir. Él tenía que asearme para yo ir al baño. Él tenía que prácticamente cuidarme como una bebé. Él me decía, Laura, es que no te puedes dar por vencida. Dios no quiere esta vida para ti. Dios conoce a un Dios sanador, conoce a un Dios restaurador. Y yo le decía, es que no puedo, no puedo porque ni siquiera puedo leer. ¿Cómo me pides que camine si ni siquiera puedo dirigirme a la puerta? Si ni siquiera puedo dirigirme ni cargar a mi hija, le decía yo. ¿Cómo me pides tantas cosas? Yo creo que Dios me ha olvidado. Yo creo que Dios no quiere que yo esté aquí. Yo decía muchas cosas así. Y de pronto me metí en la palabra, pero decía, no puedo, no puedo. Es mucho el dolor, es mucho el sufrimiento. Mis dedos de mis pies sangraban de lo hinchado que estaban todo el tiempo. No me cabía un zapato, no me cabía una ropa, no me cabía un tenis. Era casi andar todo el día como en pijama, con batas, porque mi cara era grandísima. Y un día me dice, Laura, hasta aquí, dice, vas a pelear por ese dolor. Y yo decía, es que es intenso, no puedo levantar mis hombros, no puedo levantarme de la silla. Dice, vas a pelear, porque nosotros conocemos a un Dios poderoso, milagroso, y conocemos a un Dios sanador. Le dije, dime dónde está. Dime dónde está ese Dios. Dice, búscalo, búscalo. Dios te va a responder. Y en la primera ocasión que me dijo, Laura, conoce al enemigo de tu alma. Digo, dime quién es ese enemigo. Dice, no, Laura, tú lo vas a tener que buscar. Le digo, por favor, dime quién es. Dice, tú búscalo. Empecé a leer, empecé a buscar libros, empecé a buscar la Biblia, hasta que le dije, ya sé quién es el enemigo de mi alma. Dice, entonces ahora vénselo. Digo, dime cómo lo voy a vencer. Dice, busca las armas. Y yo le decía, ¿cómo las voy a buscar? Dice, búscalas. Y él me dirigía. Y él entre pláticas, entre pocas cosas así, un día me dice, vas a caminar hasta la puerta. ¿Ya conoces al enemigo de tu alma? Vénselo, camina hasta la puerta. Yo iba, en el nombre del Señor Satanás, tú estás derrotado. Tú fuiste vencido en la cruz. Yo conozco a un Dios de poder.
Y empecé a caminar hacia la puerta, empecé a dirigirme hacia la puerta. Y un día me dice, ¿ves que si puedes? Tienes el respaldo de Dios. Y eso como que me empezó a gustar, empecé a tomar mucho ánimo en eso. Y de pronto un día me dice, Laura, ahora vamos a caminar a la calle. Le dije, a la calle no, no puedo con el sol, no soporto el sol. El sol me lastima, me irrita mi cara, como tipo alergia, mis salpullidos, me pone peor. Mis ojos se van a molestar. Dijo, no, tú vas a vencer al enemigo de tu alma. Yo decía, vamos, vamos. Caminamos hasta la calle y anduvimos caminando en la calle y yo estaba, Señor, tú eres el Dios poderoso. Y yo le decía, tú eres el Dios que dice mi esposo, tú eres el Dios poderoso, el Dios sanador, el Dios milagroso. Ahora yo te voy a conocer. Ahora yo quiero conocerte a ti como te conoce mi esposo. Yo quiero conocerte con ese amor con el que él me dice que tú me amas, como él dice que tú me escuchas. Y empezamos así paso a paso, poco a poco. Pero entre eso tuvimos que reconocer nuestras ofensas. Tuvimos que reconciliarnos. Tuvimos yo principalmente cuando el Señor empezó a tener esa confrontación conmigo, pero fue una confrontación santa, donde Dios me dice, entrégame tu dolor, tu ira, tu pecado, pero no te voy a condenar. Yo te voy a restaurar. En ocasiones tenemos el malentendido de cuando escuchamos la palabra confrontación, es pleito, es condenación, pero Dios dice, Dios es el juez justo, Justo. el juez que te va a liberar, el juez que te va a restaurar y el juez que te va a levantar, no es el juez que te va a condenar. Entonces yo aprendí eso, aprendí en esos instantes que yo tenía que decirle a mi esposo mis soledades, mis tristezas, mis resentimientos, mi dolor de haber estado tantos años con mis hijas solas, de reuniones en las escuelas, de médicos con las niñas, de médicos con mi hijo. Mi hijo padeció un asma tremenda desde pequeño y para mí era doloroso en ocasiones ir a sala de emergencia y dejar a mis hijas solas de 5 y de 3 años y entrar solamente con él. O sea, eso me causó a mí un dolor horrible, un dolor tremendo estar estudiando, trabajando con los niños. Yo no podía entender que mi esposo se estaba enfocando en el trabajo para que nosotros estuviéramos bien. Yo enfoqué mi cerebro a que él no estaba en casa, sino que me enfoqué más en sentir como un desprecio, como una desolación de él, hasta que pude entender que las ausencias de él era para que nosotros estuviéramos bien, Sí. para que pudieran mis hijos estudiar, para que yo pudiera estudiar, para que pudiera yo tener un carro para llevar a mis hijos. Entonces, cuando el Señor me abre el entendimiento de esa manera, yo digo, entonces, todo esto que pasé fue solamente por, por mis resentimientos, por mis corajes, por mis malos entendidos, porque, hermanas mías, amadas mías, siervas del Señor, cuando el Señor habla a mi vida, que esto muchas o muy pocas ocasiones una persona lo puede entender, que no es solamente decirle a mi esposo, perdóname, un perdón muy monótono, un perdón muy lejano, sino que cuando el Señor habla a mi vida me dice, Laura, vas a pedir perdón hasta por la camisa que no le planchaste, por la taza que le lanzaste, por la palabra que le dijiste, por cómo lo ofendiste. Y yo decía, Señor, pero si yo tenía razón, yo estaba sola. Dice, no, yo me encargaré de eso porque yo soy tu justicia. Tú entrégame a mí tu carga y tu dolor y yo te voy a restaurar. Cuando entendí eso, dije, Señor, pero esto me va a doler. Esto no lo voy a tolerar, esto no puedo hacerlo. Pero cuando ya estás en el camino y cuando Dios te muestra su amor, su bondad, cuando yo le dije a mi esposo, perdóname por tantas cosas, o sea, las que les he estado comentando, por ser grosera, por ser agresiva, por ser gritona, por ser una persona que no te comprendía, por ser una persona que en lugar de recibirte bien porque venías del trabajo, yo te recibía con malas caras, te recibía con
situaciones con quejas. Míralo, ni te das cuenta de las cosas y mira el niño cómo está. Mira aquí que tú ni te das cuenta y mira lo que está pasando. Mira que vino el señor de aquí, que vino el señor de allá y tú no estabas. ¿Y qué es lo que quiere? Todos esos reproches. Cuando el Señor, yo me empecé a liberar, yo parecía el volcán Paricutín haciendo erupciones cada rato y cada rato y cada rato y cada rato. Pero ese tiempo, ese año, el Señor nos enseñó ese perdón, pero un perdón restaurador desde tu interior, no solamente de tu mente, de tu boca, de tu corazón, un perdón restaurador desde tu alma, porque el Señor estaba tratando con nuestras almas, el Señor estaba tratando con nuestras emociones, con el llamado que ¿cómo se dice? Que predispusimos por años, ese llamado que el Señor nos tenía, ese llamado lo estábamos predisponiendo por años. Cuando empezamos esta restauración matrimonial, no solamente fue entre nosotros, también fue para nuestros hijos. Para nuestros hijos fue de la manera de pedirles perdón por los pleitos, por las lastimaduras de su corazón, el verlos llorar cada vez que nosotros nos peleábamos, pedirle perdón a nuestros hijos. Esto pasó cuando mi hija mayor ya tenía 20 años. Mi segunda hija tenía 17, mi hijo tenía 13, pero mi niña tenía 10 años ya. O sea, fue un proceso largo, fue un proceso de dolor, fue un proceso de tristeza, fue un proceso que se estuvo trabajando que no fue de la noche a la mañana. Para restaurar este matrimonio fueron situaciones difíciles, pero de entendimiento guiados por el Señor principalmente. Claro, gloria a Dios. Qué hermoso, Laura, cómo el Señor, a través de una enfermedad física, de un llamado de atención, digamos, en la salud. Y siempre he convertido con mis amadas que muchas veces las enfermedades emocionales del alma, lo que no hablamos, lo que estamos guardando, ese odio, ese resentimiento, esa venganza, se va a convertir en enfermedad física. El cuerpo va a gritar, basta ya. El cuerpo va a gritar, no puedo con tanta basura que me estás echando. Y viene ese diagnóstico de salud donde el Señor dice, sí, voy a sanar tu cuerpo, pero espérate, primero me voy a ocupar de adentro hacia afuera, de tu alma, de tu corazón. Y qué hermoso, Laura, y como dices tú, duele, hermanas, aceptar que uno se ha equivocado, duele aceptar yo estaba mal, duele aceptar mi responsabilidad por pensar la otra persona no se lo merece, la otra persona no ha hecho nada para que yo le pida perdón, pero el Señor trata con Laura, trata contigo de manera personal. Él es así como funciona, Él funciona tratando primero con nosotros y viene una restauración de tu salud. ¿Cómo fue ese proceso en el que el Señor ya ahora sí restaura tu salud? Así es. Primero tuve el encuentro con el Dios sanador, con el Dios proveedor. Bien. Tuve que doblegarme, tuve que dejar el orgullo, tuve que dejar el resentimiento, tuve que perdonar. Tuve que perdonar para que el Señor diera vida a mis huesos. Gloria a Recuerdo Dios. que mi esposo en una ocasión me hizo una invitación para compartir en un grupo de hogar. Entonces yo le dije, no voy a poder, porque en ese tiempo, consecuencia de lupus, se me había diagnosticado un cáncer en los riñones. Entonces decía, esto va a ser imposible, no voy a poder. Pero dije, bueno, tengo tanto que agradecerle al Señor que tengo que esforzarme. Si ya vencí esto, ahora voy a vencer también estas cosas. La primera ocasión que yo compartí fue llorando de dolor. Fue llorando, llorando. Dije, esto es doloroso, esto es terrible. Seguí caminando en esto y un día me agravé. Como dice, las situaciones de las enfermedades siempre vienen los efectos secundarios. Y sentía que no podía. Mi esposo me lleva a sala de emergencia con placas, con todos los estudios que se me habían hecho. Cuando yo llego al doctor y me empiezan a hacer un escáner de todo mi cuerpo y me examinan todo, de pronto sale el doctor y me dice, señora, usted no tiene nada. Gloria a Dios. Usted no le encontramos nada en sus riñones. Usted, podemos decir que su cuerpo está bien, su cuerpo está sano.
Cuando yo escucho ese diagnóstico, después de que venía yo muriendo, me venía con tanto dolor, después del mensaje tuve que ir a sala de emergencia y digo, Señor, es que eres tú, es que Sí, eres tú, solo tú pudiste hacer esto, Señor, solo tú. Yo estaba llorando, estaba con gozo, estaba con muchas cosas. Entonces dije, Señor, ahora sé que tú vives, ahora sé que tengo el encuentro con mi Dios sanador, con mi Dios poderoso, con mi Dios que restauró mi alma, con mi Dios que restauró mis hijos, con Dios que restauró mi matrimonio. Tengo ese amén. encuentro con el Dios amoroso, el Dios poderoso, con el Dios proveedor, con el Dios que me conoció desde el vientre de mi madre y me llamó por nombre y me llamó con un propósito. Este es el Dios que yo sirvo y este es el Dios que yo conozco. Es el Dios que le voy a entregar mi vida. Desde entonces yo empecé una relación con Dios íntima. Yo le agradecía tanto al Señor y testificaba de lo que Dios estaba haciendo, que mi gozo, mi alegría era tirarme al piso y estar en la presencia de Él. Yo me Gloria. gozaba en la presencia de Él. Cuando vino el Espíritu Santo sobre mí, como dice la palabra de Dios, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, yo decía, esto era lo que me faltaba. Esto era lo Santo. que necesitaba. Esto era lo que yo necesitaba para que mi gozo fuera completo, para que mi gozo sea mi gozo, mi fortaleza es el Señor. Fue cuando empecé esa relación íntima con Dios, a alimentarme, a tener intimidad con Él, a platicar con Él. Yo decía en ocasiones, que se vayan ya todos a la escuela, que se vaya mi esposo a trabajar. Y yo quiero tener ese encuentro con Dios. Yo esperaba siempre tener esa intimidad con Él. Yo quería estar en la presencia de Él. Yo quería sentir nuevamente ese abrazo, porque yo estaba necesitada de ese amor, estaba necesitada de esas cosas, pero estaba necesitada para poder yo darlo también, Qué porque mi hermoso, pastora. restauración, Ese así abrazo que es, usted amén. de un principio decía yo, mi esposo por irse a trabajar, yo estaba necesitando ese amor, vino Sí, Dios a dártelo y a amén. hacernos entender. Muchas veces decimos de boca para afuera, decimos lo único que necesitas es a Dios, pero realmente no aprendemos esa dependencia de Él, esa necesidad, ese anhelo de Él. Tú lo experimentaste ya, tú ya experimentaste lo que es tener la presencia de Dios y que Él sea tu todo, ahora sí todo. Ya lo Amén. demás, dice la palabra, es añadidura, ¿verdad? Lo demás ya Así es, viene Él a poner orden en el hogar. Pastora, así pues es. de verdad que qué bendecido este testimonio, qué bendecido lo que nos estás platicando y yo invito a todas mis amigas, hermanas que nos están escuchando, si tú estás aquí porque a lo mejor tú puedas decir, no sé ni cómo llegó este video a mi Facebook, a mi página, no sé ni cómo llegué aquí, si a lo mejor alguna amiguita te lo etiquetó. Déjame decirte que si tú estás pasando hoy una situación y te identificaste emocionalmente o en tu salud o en algo que te identificaste con el testimonio que nos están contando el día de hoy, esta es una palabra que está siendo lanzada, que está Amén. siendo dada para que ustedes la reciban y digan, ese Dios de Laura es el que yo quiero conocer y es el que yo quiero que intervenga en mi situación. Y Pastora Laura, a mí me gustaría que usted les concluyera ¿qué les aconsejaría a las hermanas que estén pasando por una situación parecida? Para mí, lo mejor que les puedo decir es restaurar su alma, porque de ahí partimos. El Señor viene por las almas, pero por las almas que lo han reconocido, que han aceptado el sacrificio de su Hijo a Jesucristo para que podamos ser restauradas interiormente. En ocasiones queremos restaurar a los de afuera cuando los necesitados somos nosotros. Nosotros necesitamos, como dice, la sanidad del alma, la sanidad interior, sacar todo lo que tenemos, tal vez heridas desde nuestra niñez, que solamente vienen a aflorar en nuestra etapa adulta, pero las situaciones vienen desde antes. Entonces, muy importante no culpar al compañero de vida, no culpar, primero restaurarnos nosotros para poder también dar el ejemplo a los demás, el ejemplo del Dios poderoso que te restauró a ti y que puede restaurar a los demás. No poner la mirada en el otro, poner la mirada. No solamente lanzar la luz, sino que la luz venga primeramente a nosotros para que esa luz restauradora
también pueda restaurar a los demás. Muy importante perdonar, escuchar a Dios, pero también obedecer. Qué bello, gracias, pastora. Bueno, mis amadas, hoy tuvimos un gozo, una deliciosa palabra de cómo Dios intervino en el corazón, en la vida de nuestra hermana Laura, pastora Laura, y esa palabra yo la tomo, a mí me ministró mucho, estaba calladita, no podía ni interrumpirte ni hablar de lo que yo quería más, quiero saber más, quiero conocer más ese Dios que tú conociste. Pastora, me gustaría mucho que nos dieras una oración, Amén. para todas esas mujeres que hoy estén pasando por un diagnóstico, sea COVID, cáncer, lupus, leucemia, lo que sea que estén pasando, una oración de sanidad, pero como te sucedió a ti, desde adentro hacia afuera, que tú lanzaras esa palabra en el nombre de Jesús, de ese Dios que tú conociste, de ese Dios con el que te encontraste en tu caminar, y que tú se los presentaras a las hermanas, ese Dios que te sanó. Amén. ¿Oramos? Claro que sí. Amén. Señor, Padre Dios Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra, de todo lo visible, Señor, y lo invisible. El Dios poderoso, Señor, Padre de la gloria, el que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Por tu Hijo Jesucristo, Señor Padre, que llevó nuestras enfermedades, Padre, que llevó nuestras cargas, Padre de la gloria, en esta mañana, Padre bendito. Yo te pido, Señor, que toda aquella persona, Señor, que escuche este mensaje, Padre, conozca al Dios poderoso, Señor, al Dios restaurador, al Dios que todo lo puede y que todo lo sabe, aquel que conoce nuestro interior, nuestra intimidad, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, Padre bendito. Yo te pido, Espíritu Santo, que en esta mañana, Padre, a través, Señor, de este mensaje, Señor, a través, Señor, de esto que se está transmitiendo, Señor, por medio de sanidad de la mujer, Espíritu Santo, empieces a tocar las vidas, Señor, de todos aquellos, Padre, que estén pasando, Padre de la gloria, situaciones en su matrimonio, Padre. Yo te pido, Señor, que abra su entendimiento, Padre de la gloria, que hable, Señor, a sus corazones, Señor, a sus vidas, Padre, y que en esta mañana, Padre, el Dios restaurador, el Dios que las llamó por nombre, para aquel que somos la niña de sus ojos, Padre, que somos joyas amadas para Él, Señor, puedan conocerte, Señor, íntimamente, Padre, que lleven a ti sus cargas, Señor, que lleven a ti sus emociones, Padre, que lleven a ti su dolor, su tristeza, Señor, su inconformidad, Padre, que lleven a ti su pecado, Señor, Padre de la gloria, porque tú, Señor, eres un juez justo, Padre, tú eres un Dios, Padre restaurador, Señor, que no se avergüencen, Señor, de lo que estén pasando, que no se avergüencen, Padre de la gloria, de lo que está sucediendo en sus vidas, Padre, que no se avergüencen, Señor, Padre de la gloria, porque el engaño del enemigo, Señor, es poner vergüenza, Señor, en nuestras vidas para que no seamos libres, Padre. Pero como nosotros, Señor, conocemos la verdad y la verdad es Jesucristo y la verdad nos libertará, Señor, necesitamos, Padre de la gloria, ante ti, Señor, con toda la actitud, Padre, de tener una fe inquebrantable, Señor Padre de la gloria, y creer, Señor, que cuando confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo, Señor, para restaurarnos y para levantarnos, Señor. Que en este día, Padre, todo lo que avergüenza, Señor, todo lo que se ha callado, Padre, todo lo que ha venido, Señor, a hacernos tímidos, a hacernos temerosos, a tener ataques de ansiedad, ataques de pánico por callar, Señor, que en este día, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, se liberten, Padre, rompan esas cadenas, Padre de la gloria, rompan esas ataduras, Señor, rompan esas maldiciones que han venido acarreando, Señor, en ocasiones desde el vientre de su madre, Señor. En el nombre de Jesús, yo creo en el Dios poderoso, yo creo en Jehová grande y poderoso, yo creo en el Dios sanador, en el Dios restaurador, en el Dios que para nada, nada, nada para Él es imposible, Señor. Tú puedes restaurar matrimonios, Padre. Tú puedes restaurar vidas, Padre. Tú libertas del alcoholismo, de las drogas, de las enfermedades, de la diabetes, del lupus, de la artritis, Señor. En el nombre de Jesús, todos mis hermanas, Señor, que estén pasando situaciones, Padre, de enfermedad, en el nombre de Jesús,
Dios poderoso y restaurador, en el nombre de Jesús, Señor, yo declaro, Señor, sanidad por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo declaro, Señor, cadenas rotas, Padre. Yo declaro, Señor, en este día, Padre, que en el nombre de Jesús, Señor, mis hermanas, Señor, y todos aquellos que escuchen este mensaje, Padre, se levantarán y conocerán al Dios poderoso, al Dios sanador, al Dios restaurador y a su Hijo Jesucristo. Espíritu Santo, aquel que está sufriendo de soledad, de ansiedad, de depresión, dales tú el abrazo, Señor. Dales el abrazo que los conforte, Padre, que los llene, Señor, de tu energía, de tu amor, de tu sanidad, que en este día, Padre, ellos encuentren la fuerza y la fortaleza en ti, que se levanten en victoria, Señor Padre bendito, que te conozcan a ti, al único Dios poderoso y verdadero, y a su Hijo Jesucristo, Padre amado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Recibo esta palabra, hermana. Yo la recibo, yo la tomo para mi vida, para mí, para mi sanidad de mi migraña. La En el recibo nombre de para Jesús. la sanidad, que el Señor nos siga cubriendo del COVID y que nos saque de todo esto, nuestro Señor. Mis amadas, Amén. Laura, qué gozo. Gracias, gracias por dejarnos entrar a Gracias. tu casa, a tu hogar, ver cómo el Señor de verdad que yo sé, y déjenos saber en un comentario, hermana, si usted recibió de esta palabra, déjenos una petición de oración y pastora Laura, se las haremos llegar y seguiremos, orando por esas peticiones, así como la promesa fue para su hija, también será para tu casa de restauración y de sanidad. Laura, muchas gracias. ¿Qué más te puedo decir? Estoy muy agradecida por dejarnos entrar a tu corazón. Yo agradecida con usted, cuando me hizo la petición, yo estaba pasando por el COVID y me dice usted, ¿quieres que lo pospongamos? Le dije no, porque soy llamado de Dios y yo tengo que cumplir mi compromiso es con Dios y con ustedes también. Así que yo le agradezco mucho a Dios porque ha hecho grandes cosas aquí, que estamos visitando nuestro pueblo natal, Pénjamo, Guanajuato, y ha sido de bendición, pero ha sido de proceso. No le puedo llamar prueba, de proceso. ¿Dónde Los pueden procesos nos dejan enseñanzas. Amén, Amén. así es, definitivamente. ¿Dónde pueden encontrarte nuestras amigas si ellas se sintieron movidas para platicarte, para desahogarse, para pedirte oración? ¿Dónde te pueden encontrar, Laura? Yo tengo una página de Facebook que es mi página personal, que es Pastora Laura Vargas de Ortiz, pero también tenemos una página como ministerio que es Pastores José y Laura Ortiz, que es nuestra página de Facebook. Nos pueden encontrar. Si hay algún varón por ahí y se siente cómodo platicando con un varón, el nombre de mi esposo es José Carmen Ortiz, también su página personal de Facebook, o como ustedes quieran, dejar un mensaje en la página de Pastores José y Laura Ortiz en la página de Facebook también. Muy bien, Estamos pues para ahí yo ya les servir. puse en un mensajito ahí, pero si gustan ustedes más información, contáctese con nosotros con Sanidad para la Mujer y les hacemos llegar Amén. ahí en contacto con el pastor José, con la pastora Laura. Salúdenos a su esposo y a ver qué día Gracias. pues tenemos algo para varones también, porque ellos también Sí, necesitan sanidad. claro. Ellos necesitan llorar, ellos también necesitan sacar esa ira, sacar esa frustración también, ¿verdad? Y Amén. hermanas amadas, dice aquí Zuleima, ya le mandé solicitud, gloria a Dios Zuleima, que sea de bendición, ¿verdad? Silvia Sepúlveda, te mandamos un saludo también y a todas nuestras hermanas hermosas que se estuvieron conectando. Pues ha sido una bendición esta charla, ha sido una bendición, pastora Laura, muchas gracias y pues esperamos seguir trabajando para la obra del Señor. Cuando andes acá en Amén. California nos ponemos en contacto Claro para que irte a sí. visitar. Mis amadas Amén. hermanas, nos despedimos de ustedes y recuerden que el día miércoles a las 10 de la mañana vamos a tener otra invitada, otra charla de el amor de Dios. Pastora Laura, ¿algo más que guste usted despedirse de nuestras amigas? Solamente bendecirlas en el nombre del Señor, declarando sanidad en cada una de ustedes. No importa cuál sea la enfermedad, no importa cuál sea la situación, Dios tiene poder para restaurar, para sanar y para levantar en el nombre de Jesús.
Las bendigo sus vidas. De Dios, cuando pasa Amén. por una casa, entra por una puerta, sana todo, todo. Amén. Se lleva todo. Amén. Bendiciones a cada uno de ustedes, Pastora Laura. Muchas gracias. Gracias a usted.